Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez y soy director de este periódico. Hoy vamos a hablar de cómo la tecnología ha comenzado a impactar en la medicina y en especial cómo está impactando en la cirugía ortopédica. Para ello contamos aquí con diferentes expertos que nos van a hablar de la evolución de las nuevas tecnologías en esta especialidad y también cómo la medicina 3D, cómo la impresión 3D está también impactando. Para ello contamos con el doctor Juan Carlos Abril, jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología infantil del Hospital Ruber Internacional de Madrid y responsable de la unidad de tumores del Hospital Niño Jesús. A mi izquierda tengo a la doctora Margarita Moreno, que es directora médica de Custom Implants, y a la derecha al doctor José María Silverberg, jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología de la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. Para empezar un poco a abrir el tema y empezar a hablar cómo estas nuevas tecnologías han hecho que evolucione la cirugía ortopédica y traumatológica, me gustaría lanzarles una pregunta un poco más general, pero bueno, ¿cómo fueron sus primeras experiencias con el uso de las nuevas tecnologías? Si quiere podemos empezar con usted, doctor Abril. Bueno, ya como comentamos off the record, las nuevas tecnologías dependen de cuando uno se incorpore a la profesión. Yo me incorporé allá por los años 88-89 y en aquel entonces las tecnologías eran básicas si las comparamos con la actualidad. Pero hay que decir que partíamos de unos conocimientos muy básicos. Pues recuerdo los fijadores externos, que eran unos fijadores monolaterales rígidos. Y de la Clínica de Navarra aprendimos aquello de la dinamización, que fue un conocimiento muy importante, porque de sufrir un 30% de roturas cuando quitábamos los fijadores externos, pues bajamos a unos índices mínimos de roturas porque los dinamizábamos antes de quitarlos. Eso fue un avance muy importante. Pero había muchas otras. Como decíamos antes, también en lo que respecta a los ordenadores, pues estábamos con ordenadores de una memoria RAM de 4K, es decir, que poca posibilidad teníamos de manejar imágenes. Simplemente pues eran pues ordenadores que tenían un texto, que tenían un graphic para manejar ciertas fotos, pero que no las cambiaban, no las variaban. Era la foto que importabas, era la que dejabas dentro del programa. Con respecto a las prótesis, pues eran prótesis en aquel entonces que llamamos madrepóricas, eran con unas esférulas o bolitas en el vástago que se anclaban, eran de acero, no existía ni la hidroxiapatita ni existía el titanio poroso, por tanto o se anclaban o no se anclaban, y la mayoría pues las cementábamos en las prótesis de Chanley, que duraban bastante pero que no dejaban de ser pues cementadas y había que recambiarlas. Bueno, había otros materiales que usábamos, pues en columna pues recuerdo el tallo de Harrington. El tallo de Harrington era un tallo de acero rígido que te corregía uno de los planos del espacio, pero no te corregía el Crenshaw. Es decir, que al final muchas veces la espalda comenzaba a ser dolorosa teniendo ya una artrodesis hecha. Y a partir de ahí, pues cualquier implante que poníamos eran implantes genéricos, no tenían la forma ni el contorno del cuerpo humano. Las prótesis, como comentábamos antes también, el vástago era un vástago recto, que cuando necesitabas un vástago largo, pues se decía que rompía la diáfisis. Mis maestros decían, no arpes el fémur, déjalo un poquito fuera, porque si martillas más, al final rompes la diáfisis. Claro, ¿por qué pasaba eso? Pues porque eran implantes no a medida y tampoco eran muy anatómicos. Y en ese sentido, pues las complicaciones eran grandes, no preveías lo que te ibas a encontrar, no planificabas, y era la misma prótesis para todos. ¿Qué hacemos en tumores? Pues no quedaba otra que marquetería con el hueso que nos traían. Una marquetería de un hueso que tenías que tallar al tamaño y a la forma del receptor, pues te llevaba 2 o 3 horas, tanto como la resección. Entonces, pues eran unas cirugías que nos íbamos pues más allá de 6 o 7 horas.
En cuanto a los diagnósticos en que estábamos, pues, a ver, no existía la resonancia en el año 90 en España. Se comenzaba a decir que algunos hospitales iban a comprar la resonancia, la Clínica de la Concepción, La Paz, en fin, pero no eran de uso generalizado. Y teníamos el TAC, y no había nada más. ¿Qué hacíamos con las roturas de los meniscos? Pues a veces hacemos una artroneumografía, que eso ya está súper olvidado, y veíamos a veces alguna rotura de los cuernos de los meniscos, pero la mayor parte no veíamos. Íbamos a la artroscopia, que no era una artroscopia como la de ahora. A veces hacíamos la artroscopia solamente con artroscopio, sin cámara, porque la cámara había una y se rompía, o la cámara no funcionaba bien. Es decir, los años 90 fueron unos años pues de ingenio por parte de los traumatólogos. Doctora Montero. Bueno, pues mi experiencia con las nuevas tecnologías comenzó a principios de los 2000, cuando yo empecé la residencia, cuando empecé a ser médico interno residente. Yo me enfrentaba, dentro de mis poquitos conocimientos, porque era pequeñita dentro de la especialidad, comenzaba a ver las necesidades que se me planteaban, sobre todo en cirugías complejas, en las que yo asistía como ayudante, cirugías complejas de grandes reconstrucciones que estaban asociadas además a defectos óseos en otras partes, pues, en el caso de las reconstrucciones pélvicas, pues en defectos femorales. Con lo cual yo tuve contacto con la Escuela de Ingenieros y allí ellos me enseñaron a manejar los programas que para ellos eran lo más normal del mundo de su actividad, pero que yo desconocía. Y así surgió la idea, como decía el doctor, a través de Ingenio, de planificar las cirugías con los programas de la Escuela de Ingenieros para resolver mis necesidades, no de modo intraoperatorio, como decía el doctor, que había que hacer marquetería dentro del quirófano. Yo no quería estar dentro del quirófano decidiendo lo que había que hacer, porque me parecía que era un tiempo que no podía invertir en ello. Yo quería, cuando yo fuese la responsable del quirófano, quería llegar al quirófano con la idea clara de lo que tenía que hacer, hacerlo e irme. No decidir intraoperatoriamente lo que había que hacer. Y todo esto sin ser yo la responsable de las cirugías en aquel momento. Con lo cual ideamos un método para poder tener las librerías de nuestros implantes, es decir, unir la actividad de los cirujanos con la actividad de los ingenieros, que estábamos en edificios adyacentes y nos veíamos desde la ventana, los unos a los otros. Desde la ventana del quirófano veía la Escuela de Ingenieros y ellos veían las ventanas del quirófano. Entonces decidimos unir, por amistad y por cercanía, decidimos unir nuestra práctica y conseguir los domingos con una cestita de mimbre y conseguir hacer nuestra librería de STLs de los implantes, haciéndole un TAC, que lo que decía el doctor, teníamos el TAC ya a nuestra disposición, para poder, con esa librería de STLs, planificar en los programas de la Escuela de Ingenieros las cirugías de modo que se acortase lo más posible en los tiempos quirúrgicos. Es decir, tener una planificación preoperatoria muy precisa, porque los implantes, además, es que no eran a medida, los implantes eran seriados, eran producto seriado, pues las tallas que había para quien había que operar, no había más. Y esa fue mi primera experiencia con las tecnologías, la experiencia más fuerte que tuve al principio de mi actividad quirúrgica. Y doctor Silverberg, ¿cómo fue esas primeras experiencias con la tecnología? Yo creo, tomando palabras de Carlos y de Marga, me parece que cómo surgen las nuevas tecnologías. Surgen a través de cubrir necesidades. La cobertura de necesidades es histórico en nuestro caso. La primera fue cómo hacíamos, y contaba Marga, que la planificación quirúrgica, por ejemplo, de una alineación de extremidades inferiores, teníamos solamente el foco monoplanar. Y hacíamos una corrección intraoperatoria de que a nosotros nos parecía que estaba bien. La primera planificación que yo hice como residente, fíjense los años, fue con papel de calcar. Entonces, valoramos cómo estaba una radiografía pre, qué tipo de corrección queríamos hacer y cómo intuíamos que podría llegar a ser la corrección. Imagínense hoy con todo el avance tecnológico de planificación preoperatoria,
con la customización del instrumental y de los implantes. Bueno, eso ha cambiado, para nosotros ha cambiado rotundamente. ¿Y de qué forma las tecnologías como la impresión 3D están cambiando el abordaje quirúrgico? ¿Son las soluciones a medida el futuro de la medicina? Yo creo que es una muy buena pregunta. Me parece que ya no es el futuro, sino es el presente. Y hay muchas, yo creo que hay muchas ventajas. Primero, que si hacemos un implante a medida, se asienta realmente a la anatomía del paciente. Totalmente distinto a lo que contaba Carlos y Marga, que era que hacer que un implante se adapte a la anatomía del paciente. Totalmente distinto. Hoy el implante se adapta a la anatomía de ese hueso que queremos reparar o queremos reconstruir. Número 1. 2. Me parece que hoy, asociado a la impresión 3D y también nuestro afán por no hacer demasiada agresión o disminuir la comorbilidad o la morbilidad del paciente, haciendo abordajes mínimamente invasivos, esto nos ayuda a hacerlo. Entonces, la agresión al paciente es menor, los tiempos a nivel quirúrgico son también mucho más cortos, por lo tanto, todas las complicaciones adheridas a un procedimiento quirúrgico van a ser menores, y la gran ventaja que creo que también estamos viendo hoy en la recuperación del paciente. Pacientes antes que hacíamos una osteotomía y que no lo hacíamos apoyar hasta que tuviese una consolidación, hoy conseguimos un apoyo precoz. Doctor Abril. Sí, bueno, yo creo que los caster implant, yo creo que ha supuesto una revolución, como decía José, no es que sea futuro, yo creo que es presente. El futuro estará en mejorar aún más esas prótesis a medida, y tenemos problemas aún, no se solucionaron todos. Nosotros empezamos a usar prótesis a medida ya por el año 2010, con unos implantes que usábamos para evitar la resección de la epífisis, lo llamamos prótesis en copa, ¿no? Eran prótesis hechas a medida para abrazar la epífisis y mantenerla y no resecarla. Claro, eso, si no es a medida, pues no hay forma, ¿verdad? ¿Qué ventajas tienen los implantes a medida? Pues tienen, sobre todo, que tienen menos morbilidad. Son cirugías que son más percutáneas, que son con menos incisión, que el tiempo quirúrgico es menor porque está todo planificado con anterioridad, que sabemos dónde vamos a encontrar los problemas en general, y que por tanto pues acortan todos tipos de cambios en la planificación intraoperatoria. El enfermo no solo se mejora intraoperatoriamente, sino que al ser implantes hechos a medida y en función al hueso que quitamos, la supervivencia del implante ha de ser mayor, porque está más hecha a molde de cómo es el receptor. En el caso, por ejemplo, de las tumorales, pues tenemos la ventaja además de poder hacer anclajes de músculos en el punto donde los necesitamos. Las prótesis antiguas eran lisas y no había forma de anclarlo. Y lo mismo cuando hacemos las osteotomías. En los casos de cadera, yo hago muchas, en la enfermedad de Perthes, en la displasia de cadera, lo que tenemos es que la planificación previa nos va a dirigir los cortes de la osteotomía exactamente por el punto donde lo queremos cortar. Y cuando desviamos el fragmento, tenemos las cuñas exactas del tamaño que necesitamos, con forma, con molde y con esa ventaja de tener las superficies de titanio que hace que el hueso crezca hacia la prótesis, con esa capacidad que tiene el titanio y los materiales que estén por venir de englobarse dentro del hueso con la biología más o menos que tiene el hueso, y que por tanto va a favorecer la supervivencia de ese implante dentro del organismo. Para mí, la impresión 3D no es algo nuevo, es algo que ya lleva varios años de recorrido, como comentan los doctores, pero el beneficio no es solo para el cirujano. La tranquilidad que da al paciente ver que podemos imprimir el biomodelo en un polímero de su problema, que podemos comentarlo con él tranquilamente en consulta, saber que el cirujano conoce perfectamente lo que le ocurre al paciente
y el paciente y su familia pueden verlo también en ese biomodelo de polímero que podemos imprimir en 3D de su enfermedad, de su problema, de su desaxación, de lo que necesite. Eso es una tranquilidad, porque le hace ver al paciente que nosotros consideramos que el eje es él. Él es el eje de toda nuestra actuación. La calidad percibida también aumenta, gracias a esa impresión, a la disponibilidad de la impresión 3D. Aumenta por parte del personal, por parte del paciente, por parte de los familiares del paciente, y todo esto antes de la cirugía ya. Cuando llegamos a la cirugía no tenemos sorpresas, porque conocemos de antemano lo que va a ocurrir y conocemos de antemano cómo solucionarlo. Podemos pensarlo, podemos compartirlo con nuestros maestros, dejarnos aconsejar, tomar decisiones basadas en resultados, en los resultados objetivos que tenemos de los biomodelos de polímero y en los resultados de la experiencia que nuestros maestros tienen. Ellos son grandes doctores, ellos son parte de mis maestros, pero no solo a nivel de España, sino también son grandes maestros a nivel internacional. Es decir, disponemos de nuestro problema físico para enseñárselo al paciente y para que nuestros maestros nos aconsejen si lo necesitamos. Y luego ya, desde luego, en la esfera de la generación de los implantes. Poder tener un implante a medida nos da una confianza intraoperatoria en el que sabemos que no va a fallar, que va a tener una adaptación a lo que nosotros necesitamos y a la corrección que nosotros planificamos. Y eso disminuye el estrés del cirujano, disminuye el estrés de la enfermera, disminuye el estrés del paciente, de la familia, y todo esto nos hace colaborar en la humanización de la asistencia sanitaria. Con lo cual, algo que parece tan simple como la impresión 3D, que en este caso no es una impresora de juguetes, son impresoras industriales, impresoras destinadas a este tipo de soluciones, bueno, confluye con una de las líneas principales en las que trabajamos todos los cirujanos, que es humanizar la asistencia sanitaria, llegar a nuestros pacientes del modo mejor posible. Y permíteme hacer un comentario más, totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos y Marga, pero también claramente que nuestro enfoque está centrado en el paciente, pero también hay que ver la situación de salud, en cómo estamos. Imagínense, con un implante customizado, son incluso implantes más pequeños, por lo tanto la agresión al paciente es menor, pero hay que valorar la gran ventaja que no solamente tiene para el paciente, sino para el cirujano, sino para la institución. Son pacientes que vienen ya estériles, o sea que no tengo que abrir cajas o esterilizar cajas previas y abrir cajas en un quirófano, lo que supone un estrés adicional a la enfermería, sino que en una caja pequeña nosotros tenemos los implantes que vamos a utilizar. O sea, costes, recursos, esterilización, creo que eso también va a tener un impacto, si es que no lo estamos valorando hasta ahora, va a tener un impacto sanitario seguro, de coste social increíble. O sea que por donde lo veamos, me parece que hay ventajas. Sí, como dice el doctor Silverberg, eso es muy importante, la transformación que está sufriendo el sistema sanitario en estos momentos, todos los sistemas, están sufriendo una transformación hacia la digitalización, pero también hacia la simplificación. Porque simplificar los procesos en aquello que nos resulta imprescindible y certero es mejorar la calidad de vida de todos, mejorar la calidad de vida del paciente, mejorar la práctica del cirujano, mejorar el procedimiento de la enfermería, que no tiene que sacar, como dice el doctor Silverberg, cajas y cajas y cajas. El doctor Abril trabaja en reconstrucciones complejas tumorales. Ahí hay grandes materiales, gran número de instrumental. Simplificar los procesos en aquello clave es mejorar la vida y mejorar la gestión de todo el mundo. Sí, quizás hay un tema que tendremos que abordar, supongo que los ingenieros ya lo habrán pensado, y es que cuando tenemos solo un implante hecho a medida para operar a un enfermo y ponerle ese bioimplante, el problema que tenemos es si en un momento de la cirugía tenemos que hacer una ampliación de esa resección, aunque sea de 1 centímetro solo, nos podemos encontrar con que ese implante ya no ajuste bien.
Bueno, yo acabo de enterar hace pocas fechas que Casten Implant hace las mediciones con muy poco tiempo de antelación. Eso para nosotros es muy importante, porque no es lo mismo planificar una resección a 2 meses vista, que no sabes cómo va a estar la tumoración, a hacerlo con una semana de antelación, que ya seguramente la última prueba de imagen, por ejemplo la resonancia, nos va a ajustar exactamente dónde está el corte. Yo creo que sería una pregunta que haría a la empresa. Si eso es así, nos facilita mucho la cirugía, porque estamos seguros que cuando vayamos a hacer la resección tumoral, la prótesis va a estar según el tumor en ese momento, y no según estaba hace 2 meses, que no sabemos si ha respondido a la quimioterapia. Y yo digo este problema porque lo he encontrado en varios casos en los que las prótesis a medidas hechas con tanta antelación después no nos sirven, y solo tenemos esa prótesis porque se ha hecho a una medida que no es real en el momento. Yo paso la mano a la empresa para preguntarle si eso es así. Sí, uno de los beneficios de disponer de talento en España, de disponer de empresa en España, de disponer de tecnología en España, pues es la cercanía, sin duda. Esa cercanía disminuye los tiempos de actuación. Si se puede planificar con 48 o 72 horas de antelación, eso aporta un gran beneficio a los problemas que podemos tener cuando hablamos de tumoral, porque claro, las infiltraciones tumorales pues pueden progresar. Pero no solo eso, disponer de ingenieros con los que tenemos conexión directa, a los que podemos llamar o podemos hablar en cualquier momento, si se nos plantea cualquier necesidad, que sabemos que están en territorio español a nuestro lado, no solo online, sino que pueden estar en persona o pueden estar por teléfono. Eso es una tranquilidad muy importante para resolver cualquier problema que se nos pueda plantear en ese aspecto de grandes reconstrucciones y sobre todo de tumorales. Pero además también para poder confluir con los tiempos de las quimioterapias. Es decir, un paciente no puede estar esperando, después de que se haya puesto un ciclo de quimioterapia o que le corresponda la cirugía, no puede estar esperando que un implante venga de otro país. No puede estar esperando a que se produzca una incidencia en otro país, porque el paciente tiene que ser operado. La cirugía tiene que ser resuelta en tiempo y forma, con lo cual disponer de una antelación de planificación de 48-72 horas es algo muy importante y en territorio español, y con el talento y la tecnología instaladas a nuestro lado. Eso es muy importante, con una accesibilidad plena. Eso da mucha tranquilidad tanto a los pacientes como a los cirujanos. Oye, a nosotros mismos eso nos viene muy bien, ¿no? Al ser multidisciplinar, ya depender de personas que están formadas, instruidas en cada área, eso nos ayuda muchísimo. Una planificación de 48 o 72 horas es muy poco probable que tuviésemos alguna cosa que no pudiésemos solucionar intraoperatoriamente. Pero aparte de lo que decía Marga y Carlos, fíjense en esto. No solamente el desarrollo 3D de un implante, sino que lo hemos hecho la semana pasada, es el implante a medida, pero con la corrección que yo quiero obtener. Eso no existe con el instrumental que hoy tenemos, o con los implantes que tenemos. Yo tengo, como volvíamos cuando nos hacías la primera pregunta, tengo que amoldar mi implante a la corrección que yo quiero hacer. No, el implante ya viene a la corrección precisa que necesita ese paciente. Eso hoy, con los implantes estándares o que se hacen en serie, no lo podemos tener. Y eso es otra gran ventaja para nosotros. Sí, como dice José María, la precisión quirúrgica que nos aporta a nivel de grados y a nivel de milímetros, porque los doctores se manejan en sus cirugías a nivel de grados y a nivel de milímetros, con esa precisión, planifican sus cirugías con esa precisión, y así son apoyados por el equipo de ingeniería, y eso es algo muy importante, ¿sabes? De antemano que tú vas a obtener la corrección que tú quieres, la exacta, ni más ni menos. Eso no se produce con los implantes seriados, eso no hay manera de conseguirlo de otra manera, solo con implantes a medida. Entiendo que esto también tiene importantes ventajas en la recuperación del paciente después de la cirugía.
Sí, yo quería además hacer otro inciso más con respecto a los fantomas que nos producen en tres dimensiones, y es el campo de las osteotomías. Yo creo que en la actualidad las osteotomías se hacen un poquito a ojo. A ojo, tú te estudias el escáner previo, haces un fantomas con la deformidad, planificas qué osteotomías vas a poder hacer, pero hay una cosa muy importante que son los niveles de corte. No tenemos dentro de quirófano, si no hay guías de corte, una planificación exacta de lo que vamos a hacer. Yo creo que las guías de corte, que no han aparecido aquí, pero que yo las saco a relucir, son muy importantes para todo tipo de osteotomías. Yo hago muchas osteotomías de cadera en la enfermedad de Perthes, hacemos osteotomías de Ganz, osteotomías varizantes de cadera, que te requieren un concreto número de grados. Los diseños actuales, no customizados, esa cantidad de grados van un poquito a ojo, van más o menos 5 grados. En una cadera de un niño de 8 años no es lo mismo darle 15 grados de varo que dejarla en 9, porque si nos vamos a 15 va a dar sintomatología de cojera, y si nos quedamos en 9 va a haber una insuficiencia de la corrección. Por lo tanto, yo creo que las guías de corte son muy importantes. La guía de corte y las cuñas de la osteotomía, las cuñas de apoyo de la osteotomía, porque tan importante es hacer la corrección previa como mantenerla después con los materiales de osteosíntesis. Y ponemos muchos tornillos y material de osteosíntesis, pero la cuña es fundamental, porque la cuña es donde se apoya la osteotomía y la que va a mantener realmente la corrección. Luego, por tanto, yo abogaría por un campo más amplio de las guías de corte y de las cuñas de material diverso que pueda incorporarse dentro del hueso. Sí, en la cirugía infantil parece sobre todo mucho más necesario, porque el desarrollo del niño te puede llevar a que exista una modificación por el crecimiento, que si no corriges bien o si no tienes unas buenas guías de corte, no eres muy preciso en tu planificación y en tu ejecución, te puede llevar a que el desarrollo del niño y el crecimiento pues alteren aún más esos grados, con lo cual las consecuencias son peores. De todos modos, yo creo que la medicina personalizada tiene que ser la medicina que practiquemos en el momento actual, porque no tenemos que pensar en procesos, no tenemos que pensar en enfermedades, sino en pacientes, en personas, en darles la solución a cada uno. Esa es la medicina que debemos de practicar. Nosotros no somos preventivistas, no manejamos sociedades, no manejamos poblaciones, nosotros somos cirujanos y nuestro objetivo es ser lo más preciso, pero no solo con nuestra técnica, sino ser lo más preciso posible en el paciente, es decir, adaptar, personalizar nuestra actividad, dedicarnos exactamente a ese caso en el momento adecuado, o sea, hacer lo correcto en el momento correcto y para la persona correcta. Yo creo que esa tiene que ser nuestra línea de actuación, confluyendo con todos los cambios que se están produciendo y a los que nos estamos incorporando. Ese es el objetivo, ¿no? No estandarizar patologías, sino valorar a cada paciente. Sumado a lo que ha dicho Marga y Carlos, no solamente es adecuarnos qué procedimiento es el idóneo para esa patología y para ese paciente en la edad que corresponde, sino que yo creo que también lo que contaba Carlos es un poco cómo podemos hacer o traspolar este tipo de procedimientos que no lo haga solamente una eminencia como puede ser Carlos, sino residentes o adjuntos jóvenes que tengan la capacidad de poder reproducir eso. Hoy creo que las guías que nos permiten ese tipo de correcciones, aún así, teniendo gente instruida al lado, puede hacer que gente con menos experiencia consiga la misma corrección que haría Carlos con la experiencia personal que tiene, ¿no? Entonces,
no solamente individualizar cada proceso y cada patología, sino que también seríamos capaces con este tipo de implantes y con las guías personalizadas conseguir resultados iguales en cualquier índole del planeta y con más o menos experiencia. Lo que sería, cambia, esto no significa que tengamos que reemplazar al cirujano. Todo esto, o toda esta planificación surge del cirujano. Entonces, eso no va a cambiar. Lo que nos va a ayudar, creo que en estas cosas, no es perder la humanización o el trato al paciente, al contrario, sino es conseguir un resultado óptimo para ese paciente y que sea reproducible por cualquier otro cirujano. Me parece que eso es la gran ventaja que pueden tener este tipo de implantes. Sí, yo creo que eso es la estandarización, ¿verdad? Es simplificar la técnica quirúrgica con ayudas técnicas tan importantes que cualquiera de los que están por detrás en la evolución ortopédica lo puedan realizar. Es decir, es un bien para la sociedad, es un bien para los enfermos que se van a regir siempre por los mismos estándares, por los máximos estándares de calidad. Da igual quién me opere si sé que me va a hacer lo mismo. Yo creo que ese es un hándicap muy importante en la medicina. Y yo creo que deberemos de huir de aquellos grandes maestros que eran los únicos que operaban bien y mejor, si somos capaces de, con estas técnicas nuevas, llegar a los mismos resultados con menos experiencia, de tal forma que el edificio de la ciencia vaya aumentando a una velocidad mayor. Exacto, totalmente de acuerdo. Yo, sin embargo, algo que agradezco mucho, y claro, es que yo tengo mucho menos experiencia, ellos son dos grandes cirujanos y mi experiencia pues, es menor. Algo que agradezco mucho es poder tenerlos cerca en cualquier momento. Es decir, esta tecnología simultánea, colaborativa, me permite tenerlos cerca en cualquier momento que yo pueda necesitar, en que me sigan instruyendo. Si no estoy a su lado, por motivos geográficos, por motivos de trabajo, no estoy a su lado, pero ellos sí que están a mi lado. Ellos están viendo mi planificación, ellos están viendo mis guías, ellos están diciéndome es correcto, no es correcto, mira, pues haz esto, haz lo otro, con el tiempo suficiente para que yo pueda tomar las decisiones adecuadas. Y para mí eso es muy importante. La curva de aprendizaje, aunque ellos lo ven muy fácil, porque claro, son dos grandes maestros, la curva de aprendizaje existe. No se puede prescindir del cirujano, por supuesto, para planificar ni para la ejecución. Esa curva de aprendizaje existe, pero estoy segura de que va a ser mucho más amable la curva de aprendizaje si los podemos tener a ellos a nuestro lado simultáneamente, de un modo colaborativo y diciéndonos si esas guías están bien, porque su experiencia ha sido correcta, o si esas guías prefieren tenerlas en otro momento, o manejarlas previamente, o tener un biomodelo, y tú tienes la confianza de que su experiencia está a tu lado, y eso es muy importante. Eso hasta ahora no existía. Tú estabas solo en el momento de la decisión de la planificación. Si tu maestro estaba cerca, si tu maestro no estaba cerca, no tenías un biomodelo para ver previamente, no podías disponer de un implante a medida, no podías disponer de unas guías de corte que te lleven a donde tienes que ir, y eso es muy importante. Lo que decía el doctor Abril, se va a construir una medicina distinta, una medicina personalizada y una humanización, pero no solo para el paciente y para su familia, sino también para los cirujanos. También se va a humanizar su actividad, tanto formativa como práctica a nivel técnico. Es verdad que es un concepto importante, que cada vez hablamos más de ello en todas las especialidades, que es la medicina personalizada. ¿En qué fase de implantación ahora mismo estamos en España y qué nos queda para seguir avanzando y que haya una implantación real en el sistema? Bueno, yo hablo por mi grupo, que es el que más conozco. Nosotros empezamos a hacer la medicina customizada, como os he dicho, allá por el año 2010, que pusimos la primera prótesis a medida. Es muy ajustada al tamaño de los niños. Yo, que trabajo con niños, no nos vale cualquier prótesis. Son prótesis pues que son de tamaños de milímetros. Entonces, hemos estado obligados a pasar por el aro de la medicina customizada porque no había forma de colocar prótesis en el niño. Fijaos que hace varios años ya tuvimos que llamar a una empresa japonesa para buscar una prótesis a medida
en un niño que, por otra parte, no entraba ninguno de los vástagos que había en España dentro del fémur. Es decir, que claro, ya llevamos varios años en esto. Yo creo que ha venido para quedarse y para potenciarse, y el que no lo entienda perderá el tren de la ciencia. Hay otra vertiente que es la económica. Claro, las prótesis customizadas hasta el momento actual eran prótesis carísimas, muy caras porque necesitaban unos procesos muy largos, no se fabricaban en España, las nuestras, unas vienen de Inglaterra, otras vienen de Alemania, los tiempos en los que llegan son muy tardíos, estamos hablando de 6 semanas, 7 semanas, y ahí es donde yo creo que tenemos que actuar, ¿no? En el que la prótesis esté encima de la mesa en muy pocos días y a un costo que sea asumible por el sistema público donde estamos algunas veces, o por el privado, que incluso pues te requiere pues limitar más en este tipo de materiales. Y yo creo que está implantado en prácticamente todos los hospitales, pero hay que ir un paso más allá y hay que implantarlo cada vez en más procesos y cada vez con más facilidad. El nivel de implantación de la medicina personalizada es más del que pensamos, es mucho más del que queremos, porque yo estoy segura que todos los cirujanos y muchos médicos realizan cada día tareas y acciones personalizadas. Quizá lo que no haya ocurrido haya sido que se haya plasmado toda esa actividad, ese conjunto de acciones y de tareas a nivel de gestión. Pero también sé que hay políticas para intentar desarrollarlo y que hay planes estratégicos en la Comunidad de Madrid, sobre todo en los grandes centros tecnológicos, que es donde se llevan a cabo, en los grandes hospitales de complejidad como ellos, por cirujanos de complejidad o por médicos que manejan la complejidad. Hay políticas para implementar la medicina personalizada cada vez más y las tareas que ahora existen o las acciones que existen, que son muchas más y que aflorarán muchas más, van a ser puestas en consonancia con esas políticas a través de estrategias que las van a desarrollar mucho más. Y eso va a ocurrir en un horizonte muy cercano. En un horizonte 2020-2025, la penetrancia de la medicina personalizada va a ser mucho mayor, tanto porque va a aflorar realmente las tareas que se están haciendo, como porque se van a potenciar otras políticas estratégicas y otras acciones y otros planes y otras líneas operativas que van a potenciar la parte que aún no aflora en la práctica clínica. Estoy segura de que en pocos años vamos a asistir a un florecimiento muy grande de la situación, porque la sociedad lo demanda. Los pacientes lo demandan, las asociaciones de pacientes lo demandan. Las mamás, cuando van a ver a los doctores, no hablan de los niños, hablan de mi niño. Es que mi niño. Entonces, los agentes externos cada vez demandan más esa medicina personalizada, que si lo pensamos bien es la que debe ser, es por la que debemos trabajar. Yo creo que la medicina personalizada, hay áreas en nuestra área, que es la traumatología, hace tiempo que están en funcionamiento. Hoy es impensable, y tiempo atrás también, es poner una prótesis a un niño que no esté customizado, ¿no? Esto es una cosa muy importante. Hay otras áreas en que, viendo la experiencia o la gran experiencia que tienen, y hoy con la que estamos desarrollando, van a ir sumándose. Creo que el punto que contaba Carlos y contaba Marga, yo creo que va a haber una estrategia social, una estrategia sanitaria para ello, pero hay que verlo me parece que no hay que centrarse solamente en el coste que pueda tener el implante, porque nos olvidamos del resto, nos olvidamos realmente del resto, nos olvidamos de que el tiempo quirúrgico es menor, nos olvidamos que las comorbilidades son menores, la agresión al propio paciente es menor. De hecho, estamos haciendo cirugías ambulatorias que antes eran impensables hacerlos simplemente por el control del dolor. Le estamos haciendo tener una recuperación precoz, una funcionalidad articular mucho más rápida de la que pensábamos, porque generamos una adaptación anatómica, una precisión en los cortes, una fijación en que no genera demasiado estrés, que pueda generar un problema después de fallo en el implante. O sea que
creo que nos tenemos que centrar en el proceso, en realmente cuál va a ser, abaratar el proceso, y a partir de ahí yo creo que va a ser un boom el customizado. Y una última pregunta, ya para acabar, ¿cómo ves la relación entre el ingeniero y el médico y cómo este trabajo multidisciplinar va a ayudar a mejorar las soluciones quirúrgicas? Bueno, el doctor José ya lo dijo antes, ¿no? Es importantísimo, ¿no? El trabajo en equipo, no solo con los que nos conocemos en quirófano, enfermería, médicos y auxiliares y otros médicos, ¿no?, que están pues alrededor, sino que los ingenieros son fundamentales. Yo tuve la suerte de trabajar con una empresa de Inglaterra y cada vez que poníamos una prótesis customizada había un ingeniero allí. Y era una delicia porque cuando te veía que algo te faltaba, a la vez siguiente se le ocurría, te facilitaba alguna solución, te hacía alguna herramienta que te hacía la vida mucho más fácil. Por lo tanto, es fundamental que el ingeniero esté allí cerca, para que sepa las inquietudes y los esfuerzos que tienes que hacer en algunos pasos de la cirugía. Entonces, yo creo que es fundamental, ¿no? En estas prótesis customizadas, mientras se van desarrollando y estudiando los prototipos, yo creo que es importante tener una relación fluida con los ingenieros. Yo, a colación de lo que decía antes el doctor Silverberg, yo creo que esta relación aumenta la eficacia y aumenta la eficiencia. Porque sin la colaboración de los ingenieros estrecha, no podríamos disminuir todos esos costes de los que hablaba el doctor Silverberg, que realmente hace años la idea del coste excesivo de determinados productos, hay que entender que, como dice el doctor Abril, venían de otros países, los costes de importación, el cambio de moneda, el valor añadido que pueden tener esos productos allí, pero que al cambio en España pues se nos hacía no asumible, pero no es el caso, no es el caso. Estos implantes a medida están en territorio español, son empresa española, están al lado, y la relación ingeniero-médico ya no depende de que venga un ingeniero de otro país, es que los tenemos a nuestro lado. Y tienen que estar tan a nuestro lado, no solo para disminuir esos costes o para aumentar la eficiencia o para aumentar la eficacia, sino que tienen que estar a nuestro lado en los centros de investigación, porque tienen la visión técnica, la visión del material. Estudiaron ingeniería de materiales, saben diseño, saben resistencia, saben muchas cosas que los cirujanos no tienen por qué saber. De hecho, es impensable que no haya ingenieros en otros aspectos de la vida. Es decir, si hay que construir una carretera, hay ingenieros. Si hay que construir un tren, hay ingenieros. Si hay que construir tantas y tantas cosas, hay ingenieros. En este caso, manejamos implantes, y manejamos implantes a medida, que tienen que solucionar la vida de las personas, que tienen que procurar que las personas vuelvan cuanto antes a las actividades de su vida diaria, a no tener esos costes indirectos para las familias tan grandes que suponen muchos días de estancia, a no tener ese estrés que supone para la familia y para el paciente tener muchas horas de cirugía, a que se favorezca el descanso del paciente y de la familia porque el estrés se haya disminuido y a que vuelvan a su vida lo antes posible. Entonces, esa relación tiene que ser muy estrecha, tiene que ser más estrecha de lo que hay actualmente. Gracias a ellos, a los ingenieros, disponemos de los implantes en tiempo y forma y los tenemos a nuestro lado, pero la relación tiene que aumentar, tiene que haber más ingenieros en colaboración con más cirujanos, de modo más estrecho y a través, sobre todo, de la relación de los centros de investigación. Eso es fundamental. En Custom Implants hay investigación, se realiza investigación, se realiza cada día el contacto de los doctores con los ingenieros y yo creo que eso es muy importante, tiene que extenderse, tiene que tener una penetrancia mayor en todos los ámbitos de la cirugía. Me parece que me sumo a lo que dice Carlos y Margarita. En realidad es inviable pensar de que no tengamos un contacto estrecho con los bioingenieros. No solamente por el conocimiento que tienen
con los materiales, acordarse que no es solamente el propio material, sino la tensión, la carga, absorción de carga y todo lo demás, que ellos nos ayudan permanentemente en esto, sino que con el concepto. El concepto es inviable no tener un bioingeniero. ¿Por qué? Acuérdense que es un implante customizado. Customizado significa individualizado para cada paciente. No es que yo voy a hacer un estándar. Si yo hago una estandarización, el bioingeniero ahí es innecesario, o es necesario en la primera parte. Pero este implante va a ser para cada paciente. Entonces, eso lo tenemos que entender. Si no está el bioingeniero, es seguramente un proyecto que fracasa. Nos ayudan permanentemente a innovar, a crecer, a valorar, ¿no?, innovaciones dentro del propio quirófano, pero es lo que veníamos hablando. Me parece que si no los tenemos a ellos, esto que tiene que ser un implante personalizado, no tiene ningún objetivo, tiene que estar presente permanentemente y de ellos aprendemos, claramente. Con lo que dice José María, yo creo que también ayuda mucho a desarrollar el potencial que tienen los cirujanos. Los cirujanos tienen muchas ideas, es su trabajo diario y pueden mejorar las cosas, lo que comenta el doctor Silveberg. En un acto quirúrgico, pues de un acto quirúrgico puede surgir una idea que solucione un problema y el doctor, en colaboración con el cirujano, lo detecta, lo soluciona y lo propone. Es ayudar también mucho al potencial que tienen los cirujanos para resolver sus problemas de la vida quirúrgica. Muy bien, pues nos hemos quedado sin tiempo, doctores. Muchísimas gracias por venir aquí a la redacción de iSanidad en estos tiempos tan extraños que nos está tocando vivir. No es común hacer este tipo de eventos ahora mismo, pero por eso mismo le agradecemos tanto que hayan venido aquí. Y no me queda más que despedir el coloquio, dar otra vez las gracias también a nuestra audiencia y pedirles que nos continúen siguiendo en www.isanidad.com.